Si adoras el chocolate pero no has encontrado una buena receta sin lácteos, en este video te quiero mostrar cómo hacer un brownie casero sin lácteos tentador y delicioso, en pocos pasos. Quédate hasta el final porque también te compartiré varios tips para que puedas sustituir la mantequilla de tus recetas. Hola chef de corazón, bienvenida a mi canal. Yo soy Katia Brambila y soy especialista en hacer postres saludables sin azúcar refinada, sin gluten y sin lácteos. En el video de hoy te quiero mostrar cómo hacer un brownie sin lácteos. Pero antes de continuar, si quieres dejar de sentirte cansada, inflamada, con dolor de cabeza cada vez que comes una dulce tentación llena de azúcar refinada y harina de trigo, te invito a que reserves tu lugar en mi taller en línea gratuito de postres saludables, haciendo clic en el enlace que encontrarás en la descripción del video, en el que te mostraré cómo eliminar esa sensación de pesadez, de cansancio, de sueño cuando comes un postre lleno de azúcar. Tendrás más de 7 alternativas a la harina de trigo y conocerás mis secretos para hacer un postre saludable. Hoy quiero mostrarte lo fácil y rápido que es hacer un brownie que te llene de energía y cuide tu figura. Imagínate poner a tus hijos este postre cuando vayan a la escuela y te quedes tranquila porque estás cuidando su salud. Te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video. Los brownies que vamos a preparar hoy son unos brownies sin gluten, no tienen harina de trigo y vas a ver qué ricos van a saber. Sin embargo, normalmente el brownie lleva bastante mantequilla y este ingrediente también lo vamos a sustituir en esta receta. Para comenzar a preparar esta receta voy a poner todos los ingredientes líquidos, empezando por los huevos, la miel, la vainilla, el aceite de coco, también puedes usar aceite de oliva virgen extra. Voy a integrar todos los ingredientes. Si lo quieres hacer vegano, puedes utilizar una cucharada de linaza o de lino, pero que esté completamente molida, más 3 cucharadas de agua. Ahora voy a integrar todos los ingredientes secos. El cacao, aquí puse la harina de almendras y también puse la harina de avena. En lugar de harina de avena puedes poner harina de garbanzo, harina de quinoa, de amaranto, de yuca, cualquier harina sin gluten, o incluso estas preparaciones que ya encuentras una premezcla de harinas, también las puedes utilizar, ya que estamos usando la harina de almendras que nos va a dar muchos nutrientes. Ahora estoy poniendo el cacao. Es muy importante que el cacao sea cacao puro, sin azúcar, porque de repente lo encuentras así, ¿no? Con azúcar, y la verdad es que no queremos aportar ese ingrediente a nuestra mezcla. Ahora voy a agregar nueces porque me gusta mucho sentir lo crujiente de las nueces cuando estoy comiendo los brownies, y estoy añadiendo chispas de chocolate. Recuerda que el chocolate que sea, si de preferencia 100% cacao, si no lo encuentras así, pues un 70%, 60%. Y ahora voy a añadir los líquidos. Aquí se me había pasado colocar una cucharadita de polvo para hornear, pero no importa, siempre y cuando lo mezcle muy bien. Esto también lo podrías hacer en la batidora, pero yo lo que quiero es que te des cuenta de lo fácil que es hacer estos brownies. No necesitas ningún electrodoméstico, para que no pongas pretextos de que no tienes algo especial para hacerlos. Entonces, bueno, ya quedó aquí listísima la mezcla. ¿Qué pasa? Quiero que veas la consistencia que tiene. Realmente se ve que tiene una consistencia
muy fácil de manejar. Si te llaman por teléfono, si te fuiste a hacer algo en tu casa y regresas, vas a ver que la mezcla está más compacta, está difícil de manejar, y es porque las harinas empiezan a agarrar todos los líquidos de la receta. Entonces toma en cuenta eso en el momento de que lo estés haciendo. Ahora aquí yo tengo un molde cuadrado de 20 por 20, y este lo encuentras en cualquier supermercado. Y este molde, lo que voy a hacer yo es ponerle papel encerado, porque no me gusta ponerle aceite y de repente que le pongo a veces alguna harina y a veces se puede pegar. Si vas a hacer eso de ponerle aceite, te recomiendo que le pases el aceite de coco, lo lleves a refrigeración, lo regreses, le vuelvas a pasar otra capa de aceite, lo lleves a refrigerar, y así hasta 3 veces para que te quede una capa suficientemente gruesa, y después le pones un poquito de harina y entonces así ya puedes asegurarte de que no se te va a pegar. También hay moldes que son de silicón y que bueno, ya te evita todo este proceso. Pero en este caso, como yo no quiero que le pase nada a mi brownie y queden perfectos, voy a utilizar este papel encerado especial para el horno o papel especial para hornear, depende de cómo lo conozcan en tu país. Lo que hago yo es cortar estas partes, pongo el papel así encima, corto aquí hasta lo que son las aristas del molde para que quede perfecto. Porque de repente, si nomás metes el papel así de una manera pues un poco tosca, lo que va a pasar es que se va a ver como arrugado, ¿no? Tu panqué. Entonces ahora lo voy a mezclar, lo voy a poner aquí. Mira, ya en este tiempo que estuvimos aquí platicando y que te dije cómo lo tenías que hacer, ya la mezcla se puso un poco más densa. Listo, ya está aquí, listísimo el brownie. Si no quieres usar huevo, también lo que puedes hacer es ponerle plátano machacado, media taza de plátano o 3/4 de taza de puré de manzana natural. Ese lo puedes hacer pelando las manzanas, cortándolas en cuadritos, poniendo un poquito de agua en una cacerola, lo pones a fuego lento y cuando se suavice la manzana ya vas a tener ahí tu puré perfecto. Ahora lo voy a llevar al horno y a esperar el resultado. Ya salieron los brownies. El mejor consejo que te puedo dar, porque luego me preguntan, ¿le meto un palillo, un cuchillo, algo para ver si ya están listos? El tiempo es muy variable. Yo te puedo decir, déjalos 25 minutos en el horno a 180 grados y ya van a estar listos. Pero ¿qué pasa? Que de repente también influye el tipo de horno que tienes, si es de gas, si es eléctrico, el tamaño, la temperatura ambiente. Son muchos factores que pueden influir cuando estás horneando una receta. Lo mejor es aprender y conocer tu horno. Lo que te recomiendo es que compres un termómetro de horno, que es así como un reloj, y este se cuelga dentro del horno y ya sabes exactamente a qué temperatura está. Eso te va a ayudar para saber si tu horno está bien calibrado. Ahora, el truco es que cuando esté tu postre, ya casi que lo veas que ya subió, que ya se ve como más estable, entonces metes tu mano y lo tocas. Si ya lo sientes firme, si tu dedo no se hunde, entonces es el momento de sacarlo del horno. Esa es la mejor técnica que te puedo recomendar. Ahora, una vez que ya salió del horno, pues lo voy a dejar en la rejilla para que aquí en la rejilla se vaya a terminar de enfriar. Una vez que ya está completamente frío, le voy a cortar las orillitas porque quiero que todos los brownies se vean con el mismo terminado. Y lo voy a cortar en cuadritos.
Listo, ya están aquí estos deliciosos brownies para compartir con la familia. Ahora que ya conoces cómo he adaptado la receta de un brownie de chocolate para cocinarlo sin azúcar refinada, sin gluten y sin lácteos, y que quede igual o más delicioso, es el momento de que practiques y apliques lo aprendido, probando a cocinarlo tú. Me encantará que me compartas fotos del resultado y coloques el hashtag #SoyChefDeCorazón. Si quieres seguir aprendiendo las mejores recetas de postres, cómo hacer de cualquier postre uno saludable y poder compartirlo con tranquilidad con tus seres queridos, te invito a que te registres a mi taller gratuito en línea haciendo clic en el enlace que encontrarás en la descripción de este video, en el que te mostraré cómo eliminar esa sensación de pesadez y malestar que sientes cuando comes un postre, y sobre todo vas a tener alternativas a los ingredientes que se usa en la repostería tradicional. Y si te ha gustado el video de hoy, agradecería mucho que toques el botón de me gusta para apoyar el canal y que te suscribas activando las notificaciones si aún no lo has hecho. Puedes dejar aquí abajo también un comentario. Cuéntame en qué postre te parece más complicado sustituir los lácteos. Recuerda que la cocina es el corazón de una casa y cuanto más se comparta, mejor. Nos vemos en el próximo video.